Estaba leyendo estos días el libro de primeros episodios del Grupo Vasco de Segarra y esta gente, y dice que en los últimos 15 años del boom de los primeros episodios se han abierto en todo el mundo 200 centros de estudio de primeros episodios. En España, que yo sepa, 4 o 5. Y sin embargo, efectivamente, se están cerrando diariamente centros de tratamiento de esquizofrenias tardías, ¿no? Y me parece que la esquizofrenia tardía ha sido muy mal estudiada, ¿no? También lo has dicho. Las grandes muestras de población son históricas, son de Manfred Müller, la clásica, la del grupo de Lausanne, la del grupo de Ciompi, y casi todas no han usado ningún instrumento diagnóstico. Casi todas son a ojo, son impresiones. Nosotros aquí tenemos un estudio con un grupo de pacientes esquizofrénicos, con 40 pacientes esquizofrénicos, que les venimos estudiando desde hace 32, 33 años. Y les empezamos estudiando con el WISE, que es discutible, pero bueno, era lo que en aquella época se utilizaba. Y les hemos venido estudiando cada 15 años y tal. Y últimamente, además, ya hemos utilizado una batería de test mucho más amplia y tal. Y efectivamente hemos observado, con algún matiz, lo que tú has dicho un poco, que existe un deterioro cognitivo. Hay que advertir que el tipo de esquizofrenia que nosotros tenemos aquí son esquizofrenias muy graves. Serían las esquizofrenias refractarias, las esquizofrenias resistentes, que no responden a tratamientos. Hay que advertir eso. Es decir, ese optimismo de que un 10% o un 15% mejoran y no vuelven a tener episodios y tal, yo creo que es muy optimista. Sí, ese resultado es en muestras comunitarias, ¿eh? Sí. Sí, pero lo dudo también, porque yo también veo privada y también veo pacientes nuevos, lo dudo. Pero yo creo que existe un deterioro cognitivo desde el comienzo de la enfermedad para mucha gente desde antes del debut, desde antes de los pródromos incluso. Y ese deterioro cognitivo se mantiene a lo largo de toda la historia de la paciente. Y efectivamente no mejora, sino que se estabiliza. Y la parte final es que los trabajos que tú has puesto terminaban en los 65, 70. Nosotros lo que hemos visto, porque las nuestras ya han llegado a tener más de 70 años, es que a partir de esa edad se produce un declive cognitivo total. Eso también está documentado, pero claro, en el metaanálisis del Grupo Vasco también, que se publicó en Actas hace un par de años, pero con grupos de población muy pequeños y casi todos sin estudiar con instrumentos diagnósticos. Sí, bueno, traía preparado un poco con más detalle este tema de la relación entre esquizofrenia y demencia y coincido con lo que tú dices. Efectivamente parece que hay un declinar brusco que un poco coincidiría, ¿no?, con la hipótesis de que la esquizofrenia, como cualquier entidad que produzca una disminución de la reserva cerebral, entre comillas, ¿no?, pues al final es un factor de riesgo para la aparición de una forma de demencia. Lo que realmente me parece que no está claro es qué es esa demencia que vemos en las personas mayores con esquizofrenia. Porque yo creo que no hay datos, ¿no?, de que se pueda ascribir, ¿no?, a una de las formas clásicas de demencia. Aunque también hay que tener en cuenta que el propio concepto de demencia está cambiando. Y antes el profesor Berrios ha dicho que probablemente en 50 años no exista, probablemente bastante antes el propio concepto de enfermedad de Alzheimer va a desaparecer, porque en la medida en que ahora hay un marcador de sustancia amiloide, hay marcadores y hay muchos esfuerzos, ¿no?, por buscar terapias antiamiloideas, pues eso lo que va a hacer es que dentro de poco, si esto fuera exitoso, estaríamos tratando por una parte una amiloidopatía cerebral tardía, por decirlo de alguna manera, que ya no sería la enfermedad de Alzheimer, porque en estos estudios aproximadamente un 20% de personas con demencia diagnosticada de enfermedad de Alzheimer clínicamente no tienen relevancia de depósitos amiloides, con lo cual
probablemente esto va a suponer una... O sea que realmente es un campo muy cambiante, ¿no? El campo de las demencias. La idea es que va más, ¿no?, por una especie de una demencia más propia de la esquizofrenia, que sea una forma de demencia frontotemporal, pero diferente de alguna forma a lo que entendemos hoy por demencia frontotemporal. Parece que con elementos vasculares, con aumento de elementos de taupatía, pero más presentes en la glía que en la sustancia gris. Bueno, es una entidad que todavía yo creo que está pendiente de definir. Bueno, pues yo agradecer a la terna de ponentes, evidentemente, sobre todo el que habéis estado muy concisos en la parte del ciclo vital, nunca mejor dicho, que os habíamos solicitado, y no hemos entrado en distintas etapas, dejando al profesional que venía posteriormente. Mi pregunta iba fundamentalmente para el doctor Imad, que al final de su ponencia nos lanzaba una serie de preguntas, ¿no? ¿Qué hacer con un adolescente, con un niño que o bien debuta o tiene ya unos síntomas, o bien unos relatos que pueden ser sospechosos y que deben de ser puestos en seguimiento, ¿no? También lo unía con el problema de saturación de la consulta, o sea, de la recepción pública, ¿no?, en la sanidad de este tipo de personas. Yo le diría al contrario, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer esas familias que empiezan a tener estas situaciones en sus casas, ¿no?, que yo creo que es lo que, como decíamos al principio, más importante para las personas que hoy nos escuchan? ¿Qué deben hacer entre esas consultas y consultas cuando todavía no están suficientemente diagnosticados o hay conocimiento, incluso vienen de poblaciones muy diferentes o muy lejanas a centros que están más dotados de servicios públicos? ¿Qué deben hacer? Sobre todo en la infancia, que es más alarmante. Bueno, muchas gracias. La verdad es que yo podría relatar lo que he hecho con cada uno de esos, entendiendo que intento hacerlo lo mejor posible, ¿vale? Evidentemente, bueno, pues hay cosas o hay pacientes que evolucionan bien, otros que no tan bien. Es verdad que entiendo que lo fundamental es valorar, situar, contextualizar la realidad de esa sintomatología, de esa psicopatología, y acompañar tanto al paciente como a la familia en la, bueno, posible evolución en un sentido o en otro. Es verdad que en ese sentido, bueno, pues entre consulta y consulta, hombre, evidentemente va a depender mucho de qué tipo de familia, qué no familia, qué entorno va a apoyar o favorecer esto. Es verdad que, bueno, cuando hay una familia de apoyo, pues va a ser mucho más fácil porque, bueno, va a poder contar con otro tipo de apoyos, recursos que puedan un poco situar y contener, digamos, la sintomatología y frenar posibles evoluciones negativas de la enfermedad o de la iatrogenia, porque es verdad que el problema de este tipo de situaciones es que a veces los médicos nos pasamos de frenada, ¿vale? Es verdad que la mayor parte de estos, claro, si caen en un psiquiatra de adultos no acostumbrado a trabajar con, o por lo menos la experiencia que hemos tenido en general, o la que a veces tenemos los psiquiatras infantiles, o la queja, o una sensación es que, bueno, le enchufan neurolépticos a dosis altas, ¿vale? Desde luego no es el manejo recomendable en ninguno de estos casos que os puse. Sí, un seguimiento, sí, a veces neurolépticos a dosis bajas, y en ese sentido, bueno, hacer ese seguimiento. Es verdad que un poco la interpretación de la sintomatología dentro del proceso evolutivo y dentro del manejo, pues entiendo que es diferente. Hoy estamos de suerte, estamos de fiesta, no todos son negativos. Yo antes he dicho la parte negativa, pero bueno, en agosto salió el decreto donde ya hay psiquiatras infantiles en España, o por lo menos un decreto para que puedan existir, ¿no? Eso ya es un reconocimiento, una parte importante, porque entendemos que, bueno, evidentemente la esquizofrenia evidentemente es una patología mucho menos frecuente en la infancia, pero presente, y la sintomatología psicótica, como hemos dicho, pero es verdad que el manejo, abordaje, situación, pues bueno,
bueno, no digo que sean peores los adultos, están acostumbrados al manejo de otra forma, de otros contextos, de otras realidades, y en ese sentido, pues atender esas peculiaridades entiendo que es importante, ¿no? Y bueno, pues un poco básicamente. Quería hacer una pregunta a la doctora Edith Pomarón, basándome en la DSM-5. Yo soy partidario ferviente del DSM-5, pero una de las grandes críticas que tiene es la ausencia de marcadores biológicos en todas las enfermedades. Ninguna enfermedad, ningún trastorno mental, llámalo como quieras, tiene marcadores biológicos, a pesar de que habían prometido incluirles, pero no existen. Entonces mi pregunta va por ahí, porque esto de la investigación es muy lento y ya sé un poco la respuesta, pero ¿cuántos años pueden tardar para que tengamos algún marcador biológico en algún trastorno mental? Yo solo puedo decir que me gustaría vivir para verlo, ¿eh? Esto al menos es seguro, ¿eh? Yo veo que la evolución es rápida, o sea, cada año que pasa, cada año que identificamos mejor estos marcadores. También es verdad que otros trastornos como el bipolar o otros trastornos graves tienen cuadros de alteraciones cerebrales similares, aunque el cuadro clínico sea tan diferente, similares a los que tienen nuestros pacientes con esquizofrenia, ¿eh? Y aquí estamos ahora intentando ver cuáles alteraciones cerebrales son específicas de la enfermedad para que te permita un diagnóstico, ¿eh? Y ahora estamos al menos intentando hacer estudios con otras patologías, un trastorno bipolar, depresión mayor, para ver si realmente podemos de alguna manera ver las diferencias que serán más específicas de cada trastorno, y esto así ya nos permitiría que cuando vemos a un paciente en un momento dado, pues podamos decir, mira, hacemos una resonancia y a lo mejor nos ayuda a hacer el diagnóstico definitivo, ¿eh? Y aquí estamos, aquí estamos. ¿Cuánto tiempo? Depende de lo listos y de la cantidad de gente que trabajemos en ello, ¿eh? Por lo tanto, yo os animo y espero que sea pronto, pero aún estamos allí. Yo quería comentar que en el caso de las demencias sí que hay un cambio. En el DSM-5, aparte de desaparecer el término de demencia y de adoptar el de trastorno neurocognitivo mayor y menor, se permite el uso de biomarcadores, en este caso el líquido cefalorraquídeo y de marcadores PET para el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. Y además se permite el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer sin demencia, porque puede haber un deterioro cognitivo menor atribuido a la enfermedad de Alzheimer. O sea que, y en ese sentido, yo creo que en el campo de las demencias sí que ha habido un cambio de paradigma, y que no solamente en el DSM-5, también en las grandes clasificaciones, ¿no?, que hablan de las demencias. Y bueno, también era de esperar, ¿no?, al ser la patología con una raíz biológica más marcada, pues que sea también pionera en esto, ¿no? Pero sí que probablemente seguirán, ¿no?, en otras patologías. Doctor Quemada. Sí, yo quería comentarle sobre todo a Edith dos ideas que me han surgido escuchándole a ella. Una es el tema del default system, que me parece un tema muy importante y que clínicamente yo lo he visto muy alterado en pacientes con apatía orgánica. O sea, los pacientes con apatía orgánica parecen no tener actividad espontánea, cogniciones espontáneas, y va casi siempre acompañado con indiferencia emocional. Y uno pues se plantea en qué medida precisamente pues esa es digamos, una condición necesaria para que haya actividad psíquica consciente, porque claro, la inconsciente no tenemos ninguna noticia de ella, pero estos pacientes son pacientes a los que les preguntas, bueno, ¿en qué piensas, qué se te ocurre? O que ellos mismos, teniendo una cierta cantidad de insight, te dicen, yo me acuerdo de que antes estaba continuamente enredando con el móvil, se me ocurrían cosas y ahora no se me ocurre absolutamente nada. Esos pacientes, ahí hay una patología claramente del default system, es una parte de la psicopatología que no hemos estudiado y que nos puede dar, digamos, algún camino de incremento de conocimiento. Lo que parece que tú estabas señalando es que los pacientes con esquizofrenia pueden tener una persistencia anómala de la actividad del default system.
Y que eso me lleva a la segunda observación. Y es que cuando hice la tesis doctoral, dirigida por Hermann Berrios, una de las cosas que los clásicos nos decían es que el sistema motor tenía sistemas activos de inhibición de las dos partes del acto motor, de la parte extrapiramidal, del tono, vamos a decir así, y de la parte piramidal. Y que había patología, psicopatología específica de la alteración de esta inhibición activa. La catalepsia es, en definitiva, una persistencia anómala de la parte extrapiramidal o del tono, y la reiteración, los movimientos repetitivos serían una parte, digamos, una alteración de la parte piramidal. Y cuando estabas explicando precisamente esos hallazgos que habéis tenido digamos, de los fallos de deactivación, me preguntaba en qué medida quizás eso mismo está ocurriendo a nivel cognitivo o afectivo. Es complicado de estudiar, pero me parece que es un área también extraordinariamente interesante. Cuando veíamos las grabaciones que hacíamos a los pacientes y les pedíamos que hicieran, por ejemplo, movimientos bimanuales, claramente había un problema de irradiación anómala de la orden motora de un lado hacia otro. Lo que fallaba es la inhibición activa. Entonces, me parece un fenómeno interesante a estudiar. Me parece un apunte muy, muy interesante y sobre todo esto, ¿no? Que el cerebro cada vez se está viendo más de que no tenemos una área cognitiva, una zona cerebral que es responsable de esto, sino que se trabaja más en red. Y por eso se llama la red neuronal por defecto. Y son las redes las que hacen que podamos funcionar en el cerebro. Entonces, a lo mejor sí que es verdad que ahora nos encontramos que la red neuronal por defecto está demasiado activa en los pacientes y no la sabemos frenar. Entonces, se ha de buscar con qué está relacionado, con qué partes del cerebro está relacionado, que a lo mejor no consigan hacer una inhibición de esta zona medial frontal en concreto, porque todo el cerebro está como relacionado. Y es lo que ahora se están en muchos estudios que se llaman de connectivity o conectividad cerebral, que miramos justamente cómo las diferentes zonas cerebrales se relacionan entre sí y a lo mejor, como tú dices, no llega una inhibición que ayude a que se frene esta zona en concreto. Y ahora estamos por aquí investigando en esta línea a ver esta zona que no se frena, esta zona activa de nuestro mundo interno que no se frena en los pacientes, con qué está relacionada, con qué otras áreas, y para ver qué es lo que provoca que no haya esta desactivación. Un poco por aquí. No sé si te respondo. Si no hay más peticiones, vamos a comer. Muchas gracias.